Quiero que todos participemos. Razones por las cuales nosotros los cristianos tenemos que dar gracias a Dios. Si alguno cree que hay una razón, pues yo creo muchas. Amén. Pues ya hemos orado, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Amén. Colosenses 3. Amén. Cuando lo tengan pueden decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Pueden sentarse gritando un fuerte gloria a Dios. Amén. Como hablábamos, se nos ha hablado siempre, este es el mes de acción de gracias. Amén. De gratitud. Y como se leyó el versículo, el lema de Lucas 17, yo tenía también ese versículo ahí, parece que estamos en el mismo espíritu. Amén. Cuando vamos allá nueva vez al libro de Lucas 17:11 para extraer algo de allá, para ir entrando en materia. Amén. Gloria a Dios. Cuando dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Amén. Y como leímos anteriormente, el que se volvió a dar gracias era un samaritano. En otras palabras, no era un israelita, porque según la tradición, en aquel entonces, según la ley de Moisés, un leproso, una persona enferma. Y muchas veces hemos visto imágenes de personas leprosas en televisión, que es un leproso. Yo vi una vez una persona que se asemejaba a la lepra en Canadá, una vez que viajé con el pastor allá a una convención. Se nos acercó una persona que se le caían los pedazos para pedirle algo al pastor, y yo recuerdo que oramos por él. El pastor se compungió bastante de corazón, y yo no sé si eso era lepra, pero yo me imaginé: wow, Señor, si esto es o no es la lepra, ¿cómo será la lepra en sí? Se le caían los párpados, todo. Bueno, un muerto en vida ambulante. Pero cuenta la historia que los leprosos eran rechazados, eran personas humilladas, porque la enfermedad se contagiaba. No había tecnología, no había medicina, pero sí Dios estaba en los cielos. Amén. Aunque hoy haya medicina, hoy hayan cambios, hayan cosas, los médicos no tienen la solución para todas las cosas. No hay medicina para toda enfermedad, pero Dios sí tiene la medicina para cada enfermedad. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso dice su palabra: Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Aquellos leprosos, hermanos, rechazados por la sociedad, humillados, echados a un lado. Dice que Jesús iba a Jerusalén, su ciudad predilecta. Jesús, ten misericordia de nosotros. Y según se han hecho estudios, que por qué eran 10 leprosos. Los 10 mandamientos, las leyes de Moisés. Jesús le dice sin tocarlo: vaya y muéstrese al sacerdote. Y dice que mientras iban en el camino. Y el Señor muchas veces nos llama a nosotros, y nos llama, y nosotros pedimos milagro, pero mientras estamos en el camino, el Señor está obrando su obra en nosotros. Por eso dice su palabra: el que anda en el camino de la perfección,
este me servirá. Y este es el camino de la perfección. Su palabra es el camino de la perfección. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es la lumbrera a mi camino. Amén. También el libro de Job 31:4 dice, conoce el Señor todos nuestros caminos. Dice que cuenta cada uno de nuestros pasos. Pero Él cuenta los pasos de los que anden en el camino de la perfección. Pero Dios es rico en misericordia. Jesús tiene misericordia. Jesús dice que a aquellos samaritanos, aquellos leprosos, Dios le dio un trato especial. Mientras eran rechazados, mientras nadie lo aceptaba. Dice que un leproso tenía que caminar por fuera de la ciudad y tenía que gritar inmundo, inmundo, inmundo. No podía entrar en la ciudad. Y nosotros así estábamos una vez, un tiempo, en inmundicias, rechazados. El pecado nos separa de Dios. El mundo nos separa de Dios. Un enemigo que no se duerme también nos separa de Dios. Y separación de Dios es muerte, mis amados. Pero gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que el Señor nos ha limpiado y nos ha traído acá. Amén. Y el Señor le dice, vaya y muéstrese al sacerdote. Y me dice que mientras iban en el camino fueron limpiados. Y qué bien. Dice que uno se volvió a dar gracias. Uno dijo, yo no sigo los ritos de Moisés, la ley, los sacerdotes. No. Ya la verdad está aquí. La luz está aquí. Cristo está aquí. Se devolvió para dar gracias. Amén. Y qué bien que nosotros siempre estemos dando gracias a Dios. El apóstol Pablo aquí hace un énfasis. Sed agradecidos. Sed agradecidos, dice el apóstol Pablo. Y para nosotros agradecer, hay muchas maneras de nosotros agradecer. Puede haber agradecimientos condicionales. Bueno, si yo logro tal cosa, pues yo agradezco. Pero qué tal que si siempre estamos agradeciendo por nada, solo por el hecho de vivir, de respirar, de estar aquí, de estar en el templo, de estar en la vida. Amén. Eso es la gratitud. Amén. Por eso decía un gran sabio en la antigua Grecia, aquellos filósofos. Dice que un hombre rico se le acercaba y dice que él meditaba y miraba hacia afuera en plena luz del día. Aquel hombre le fue a dar hacer una gran oferta a él para llevarlo a un lugar. Pero él solo le dijo, pues te puedes hacer a un lado por favor, porque me opacas la luz del sol. Con lo que todo tengo a mi alrededor me basta, no necesito de tu oferta. Y muchas veces el Señor nos da todo, pero muchas veces no estamos contentos con lo que tenemos, sino con lo que no tenemos. Y muchas veces nuestra relación se daña con nosotros mismos, con Dios. Y no hay manera de agradecer. No hay manera de decir gracias, Señor. Y el mismo Jesús se asombró. Pero ¿dónde están los otros 9? ¿Por qué solo uno vino aquí? Y el apóstol Pablo también nos habla aquí. Vuelve a hacer énfasis, es agradecido. Cuando nosotros agradecemos a Dios, cuando decimos gracias, Señor, es como que algo ocurre en nuestras vidas. Gracias, Señor, y gracias. Yo sabía que lo ibas a hacer. Y vemos como que las montañas, los obstáculos se van derrumbando. Cuando empezamos a agradecer a Dios, el mismo Dios, nuestra misma palabra va creando. Y el Señor ve nuestra actitud de grandeza, de agradecimiento, de humildad. El Señor dice que un corazón contrito y humillado no rechaza el Señor. Amén. Y estamos aquí, mis amados. Y gracias a Dios que estamos aquí, perseverando y siguiendo hacia adelante. Pero sabemos hacia dónde vamos y sabemos quién nos ha llamado. Amén.
No estamos viviendo una vida solo por vivir, sin propósito, sin nada. No, hay un Dios en los cielos, hay un Cristo de misericordia que dio su vida por nosotros. Amén. Y por eso nosotros estamos agradecidos cada día. Cada día agradecemos más y más a Él. Pero ¿qué sucede cuando hay ingratitud? ¿Qué sucede cuando no agradecemos nada? ¿Cómo se torna nuestra vida cuando solo en nosotros hay quejas y hay desesperación? Venga conmigo al libro de Isaías. Isaías 1, mire lo que dicen. Tengo varios versículos acá y los quiero compartir con ustedes. Gloria a Dios. Isaías 1:2 dice: oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y eso se lo hablaba el Señor a su pueblo, al pueblo de Israel. Y todos conocemos la historia, lo que el Señor hizo con aquel pueblo. ¿Y dónde lo llevó este pueblo? A Dios. A su gracia bendita nos llevó a nosotros. ¿A qué? A ser ramas injertadas. Porque nosotros no éramos pueblos, pero el Señor nos hizo ovejas de su prado, como dice la palabra. Amén. Por eso nosotros cada día estamos más agradecidos con Dios, porque el Señor nos ha separado. Y cuando hay una separación hay una diferencia. Dios quiso que su pueblo fuera diferente. Su gracia, hermanos. Cuando agradecimos y decimos gracias, Señor. Cuando hay gratitud en la vida por lo que pasa o por lo que no pasa, por lo que sucede o por lo que no sucede. Y muchas veces hasta con nuestra salud, mis amados. Muchas veces tenemos situaciones con nuestra salud y decimos: pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? En el libro de Lucas también el Señor narra la historia cuando mandó a sus discípulos, cuando lo mandó a predicar el evangelio. Le dijo: vayan a las ovejas perdidas de Israel y entren a las aldeas y no lleven nada. Donde les abran la puerta, allí entren y prediquen, sanen a los enfermos y den de gracia lo que de gracia ustedes han recibido. Amén. Dice que cuando aquellos discípulos regresaron: Señor, sanamos enfermos en tu nombre, hicimos tantas cosas. Y el Señor se lo dijo: no lleven nada. Y muchas veces ocurren situaciones en nuestra vida, pero el Señor lo que quiere hacernos es que nosotros les dejemos el espacio para que Él haga el milagro en nuestras vidas. Y es ahí donde el Señor se glorifica, cuando muchas veces nos manda a hacer algo sin nada. Y nosotros prácticamente, como el mundo nos ve, no tenemos nada, ni somos nada. Pero tenemos al Dios poderoso, al Dios que hace milagros y maravillas, al Dios que podemos usar nuestra mano para orar por los enfermos y Dios los sana. Amén. Y vemos tantas maravillas cada día en nuestras vidas que el Señor obra para nosotros. Amén. Y es ahí donde entra la grandeza de Dios. Es ahí donde entra el agradecimiento de nosotros, cuando vemos la diferencia de Dios hacia los demás. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo nos narra algo acá.
Dice el 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, hermanos. Y es la gracia de Dios con nosotros que actúa cada día en nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo lo reconoce, no yo, la gracia de Dios. Y esto es motivo para agradecerle a Dios cada día, para decirle: Señor, gracias. Gracias por tu gracia bendita, Señor. Porque la gracia nos da fe, la gracia nos da el agradecimiento. Por su gracia bendita podemos saber agradecerle a Dios. Amén. Miqueas 6:2. ¿Me puede poner ese versículo ahí también? Estamos hablando de lo que es la ingratitud. ¿Y de dónde viene la ingratitud? Desde los comienzos. Oír montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene su pleito con su pueblo y altercará con Israel. Por la falta de agradecimiento a Dios, el pueblo de Israel. Y muchas veces, mis amados, a todos nos ha pasado quizás cuando servimos y damos lo mejor de nosotros y recibimos la ingratitud de muchas personas. Pero el Señor nos manda a perdonar. El Señor nos manda a que perdonemos y debemos pasar por alto. Porque Él cobra, Él está mirando todas las cosas. Y Él mira todo. Y el Señor no desampara a ninguno de sus hijos. Amén. Y el apóstol Pablo, como acabamos de leer acá, nos sigue hablando de la gracia de Dios y del agradecimiento. No yo, la gracia de Dios conmigo. Y es su gracia, mis amados, que nos ayuda cada día para seguir hacia adelante. Y esa gracia también, como nos dice en el libro de Proverbios 3. Hijo mío, guarda, hijo mío, mis leyes, y no se olvide tu corazón de mis mandamientos. Dice: escríbelas en la tabla de tu corazón, porque la paz. Vamos allá al libro de Proverbios 3. Ahí está. Y hallará 3:2, por favor. 3:2. El 2. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. El próximo. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallarás gracia, mis amados. ¿Qué dice el apóstol, el proverbista? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. ¿Y qué es misericordia? Lo que Cristo hizo con nosotros. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia, porque no éramos merecedores, ni somos merecedores, pero por su misericordia, por su amor, por su gracia bendita, Él nos da su amor y extiende su mano. El Señor nos sanó como aquellos leprosos y también nos dio su salvación. Y eso es motivo para estar agradecidos, mis amados. ¿Cuántas ya se acerca a final de año? ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en este año en nuestras vidas? Sanidades, milagros, su mano poderosa. Puertas se abren, puertas se han abierto.
Este templo, ¿cómo se ha hecho, mis amados? Los dos templos. Y gracias a Dios que hasta ahora todo está pago, todo está bien. Es su gracia bendita, mis amados. Y así es nuestra vida, y esa bendición de Dios es para nosotros. Es motivo para estar agradecidos con Dios cada día. Pero qué duro es la ingratitud. Qué duro es muchas veces no reconocer que Dios es un Dios grande. Amén. Y el Señor nos da razones para estar agradecido. Y por cada situación Dios tiene un propósito. El libro de Primera Tesalonicenses 5:18 dice: da gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La vida es como una montaña rusa, y a veces estamos arriba y a veces abajo. Somos humanos, nos equivocamos. Las circunstancias a nuestro alrededor cambian. Por lo tanto, cuando ponemos nuestra alegría y seguridad en circunstancias o personas, nos volvemos inestables. Porque muchas veces las personas nos defraudan. Lo que estos ojos físicos ven muchas veces nos engañan también. Aún el corazón es engañoso, dice la palabra. Aún nuestro propio corazón nos engaña. Sin embargo, Dios no cambia. Dios no cambia. El salmista dice que aún en el Seol Dios está con nosotros. Aún más allá de esta dimensión el Señor nos acompaña. Y muchas veces yo medito, mis amados, en la grandeza de Dios, en su poder, que son sus caminos no lo podemos entender. ¿Cómo es que después que pase de este mundo Dios aún nos acompaña? Porque Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Desde la antigüedad Dios está hablando. Dice que Dios tuvo un amigo que se llamaba Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios y Enoc se fue con Dios. Y Dios y Enoc está con Dios todavía. Amén. Y así estaremos nosotros. Y así estaremos nosotros. El Señor está tratando con nuestras vidas. Y estamos en el camino. Y el Señor nos está limpiando. El Señor nos está trabajando. Amén. Y el Señor nos está derramando de su gracia hacia nosotros. ¿Para qué? Para un día estar allá en sus moradas. Pero ¿qué tal si empezamos a darle gracias a Dios y estar agradecidos con Él desde ya? Muchas veces a mí me sucede que hago ciertos trabajos y me dicen, bueno, para tal fecha el dinero te vamos a pagar. Y yo calculo, bueno, los diezmos son tanto. Y pago los diezmos a Dios. Sin tener nada, solo por fe y por agradecimiento a Dios. Y Dios obra. Pasa el tiempo, pero el Señor obra y cumple su palabra. ¿Por qué? Porque yo le digo, Señor, gracias, porque yo sé que tú lo vas a hacer. Y así empezamos nosotros a orar por fe, porque sabemos que Dios no cambia. Amén. Las personas cambian, las circunstancias cambian, los países cambian, pero Dios no cambia. Amén. Su palabra dice que los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Amén. Dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Cuando nuestra seguridad está en el Señor, nada nos mueve. ¿Eres capaz de permanecer firme y ser agradecido en cualquier situación? Es difícil muchas veces. Porque yo me imagino, hermanos, cuando José, sus hermanos dicen que lo metieron allá en aquel pozo, luego lo vendieron, luego estuvo en la cárcel, y todo lo que pasó José,
Daniel estuvo en el foso de los leones. Y todos los antiguos, todas las situaciones que pasaron. El mismo Jesús, Job concluye su libro diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mi corazón y mis ojos te ven. Y no estuvo en las mejores situaciones, no estuvo en las mejores circunstancias, pero reconoció a Dios allá, en el piso, en el lodo, como dicen. Porque muchas veces es bueno agradar a Dios cuando todo nos va bien. Y gracias, agradecer. Y como hablábamos, las circunstancias muchas veces agradecemos según las circunstancias en nuestra vida. Pero qué bueno es agradecer siempre. En lo bueno, en lo malo. Y muchas veces no hay nada malo, solo hay aprendizajes. Y muchas veces el Señor nos pone en situaciones. Pero muchas veces no pasamos la prueba, mis amados. Otras la pasamos, pero estamos en el camino. Y Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Y Él no nos ve a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Sí, démosle un aplauso al Señor. Él se lo merece, porque estamos agradecidos. Amén. Ser agradecido en cualquier situación. Por eso el apóstol Pablo decía: sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. De Cristo somos. Amén. Sea bendito el Señor. De Cristo somos. Y las circunstancias no nos mueven, como dice la canción. Como leímos, hay altas y hay bajas en nuestra vida. Pero solo hay un norte, solo hay un camino: Cristo, Cristo y Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Cuenta la historia. Thomas Edison, el que inventó estas bombillas. Creo que todos acá conocen la historia. Dice que cuando fue a la escuela, en uno de sus primeros años, el director de la escuela le dio una carta, la selló y le dijo: llévasela a tu mamá, no la puedes leer, dásela a ella. Y él fue contento y le llevó la carta a su mamá. Mamá, ha mandado esta carta de la escuela. Dice que cuando su madre leyó la carta, al leerla lloraba. ¿Qué dice la carta, mamá? ¿Qué dice la carta, mamá? Mi hijo, dice que mientras ella lloraba, le decía: la carta dice que eres un genio, que ya la escuela no te puede enseñar nada, que ahora yo seré tu madre y seré tu profesora. Y dice que desde aquel instante la madre empezó a comprarle el libro, instruir al niño. Y leía y leía. Dice que 24 años más tarde la madre murió. Pero ya Thomas Edison había pasado a ser uno de los inventores más grandes de la historia. Y dice que inventaba bombillas y en eso y en aquello. Dice: déjame leer la carta para recordar a mi madre. Dice que cuando él leyó la carta, él también lloró. Porque la carta decía: señora fulana de tal, su hijo es un enfermo, es un desadaptado social, no podemos tenerlo en esta escuela. Y así nos ve el mundo, hermanos, como enfermos, como personas raras, como desadaptadas a este mundo, porque no somos de este mundo, pero Cristo ya tenemos una morada en el cielo. Amén. Sea bendito el Señor. Y Thomas Edison, uno de los más grandes inventores de la historia, pero aquella escuela no lo podía entender, lo que venía de parte de Dios. Y muchas veces el mundo no nos entiende a nosotros. Dice: ¿pero qué? ¿Eres cristiano? ¿Eres esto? Y todo está raro. Y nos ven raros, nos ven desadaptados, nos ven enfermos. Pero no entienden. Y esa es la gracia de Dios. Porque nosotros sí sabemos lo que hay aquí dentro. Nos podrán quitar todo. Todo podrá pasar, pero lo que Dios tiene aquí dentro, nadie nos los podrá quitar. Porque eso nos lo ha dado Dios.
Eso vino de parte de Dios, mis amados. Hay que estar agradecidos con Dios. Amén. Se podrán llevar todo, pero no su gracia, no su amor, no su misericordia. Y eso está aquí. Toca y se diga: gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. Amén. No somos de lo que retrocedemos. No somos de la circunstancia. No, Señor. Y así es el mundo, mis amados. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque no estamos allá afuera. ¿Cuántos jóvenes vemos que se pierden en las drogas? Como están las calles, como está el mundo. Como hay personas que no saben agradecer nada. Y dice que el Señor hace que el sol salga para buenos y malos, para ricos y pobres. Da la lluvia, lo da todo. Da la vida, da el aire. Pero hay personas que muchas veces no agradecemos nada. Y el Señor nos dice: da gracias a Dios en todo. Amén, gloria a Dios. Otra definición de gratitud: sentimiento de estima y reconocimiento que una persona siente hacia otra, que le ha hecho un favor o servicio a la que desea corresponder. La vida cristiana no es un montón de reglas a seguir. Se trata más bien de vivir agradecido, y eso se manifiesta en acciones. O sea, como nos dice el apóstol Santiago, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de su palabra. Vengan tormentas, vengan situaciones, nosotros estamos ahí, esperanzados en Él. Por lo tanto, aunque el agradecimiento es una aptitud del corazón, también se manifiesta con hechos. Por ejemplo, cuando uno no tiene transporte y alguien se ofrece a llevarte, te sientes en deuda con esa persona. Cuando tienes la oportunidad, buscas hacer lo mismo. Algo tan sencillo y básico como eso nos inspira a ser agradecidos. ¿Cuánto más deberíamos corresponder el amor de Dios? Jesús murió en una cruz por nosotros, por ti y por mí. Él venció la muerte y el pecado para que tú pudieras tener salvación. Tenemos mucho de qué agradecerle. Amén. Y yo le pregunto, mis amados, ¿a alguno le habrá faltado algo en este año, lo necesario? Yo creo que a nadie le ha faltado nada. ¿Verdad que no? Amén. ¿Cuántos han orado aquí? ¿Cuántos oran? Amén. ¿Cuántos son sabios aquí? ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Dicen que la oración es el pan del sabio. La oración es el pan de la sabiduría y de las sabias. Amén. Por eso Dios nos alimenta con esa oración. Cuando oramos, cuán débiles nos bajamos allá y cuán fuerte nos levantamos, mis amados. Porque Dios nos da el pan. Ese pan nos sostiene, ese pan nos da la fuerza. Y mientras oramos, mientras el Señor nos da la salud, y mientras estemos en este mundo, hay propósito de Dios. Amén. Dice que había un condenado a muerte en un país. Ya lo iban a fusilar, estaba en el paredón. Dice que aquel embajador luchó día y noche por 3 días para salvarle la muerte a aquel condenado. Estaba en un país extranjero. Dice que a lo último ya aquel embajador fue, y cuando lo iban a fusilar, apunten, tiró la bandera del país encima del condenado. No lo pudieron matar, porque era ley que no podían disparar en contra de una bandera de otro país. Y así Cristo tiró el manto en nosotros. Nosotros estábamos condenados a muerte, pero Cristo tiró su manto en nosotros para salvarnos, para decir: ya están salvados por mí, por mi sangre. El manto de Cristo está en nosotros, mis amados, y es ese manto bendito que nos da la fuerza para perseverar, para seguir hacia adelante. Amén. Y estar agradecido, no
No tiene nada que ver, como decía el hermano, con lo que yo pueda predicar, con la tanta unción que yo tenga. No tiene nada que ver con eso, con lo nada material. Estar agradecido está ahí en nuestro corazón. Y estar agradecido está cuando hay una relación con Dios. Cuando entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es estar agradecido cada día. Amén. Y cuando el Señor Jesús le dijo a aquellos apóstoles: vayan, prediquen, sanen a los enfermos, den de gracia lo que de gracia han recibido. Ya habían pasado 3 años. El Señor los conocía a ellos. El Señor sabía muy bien quiénes eran ellos. Y el Señor nos conoce a nosotros. Él nos conoce a todos los que estamos aquí. Él nos conoce muy bien. Amén. Pero Él es rico en misericordia. Su misericordia es grande cada día. El Señor quiere que ninguno se pierda y todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y qué nos ofrece Dios? ¿Qué nos ofrece el Señor Jesús? La vida eterna. Amén. Él nos ofrece lo mejor. Mientras estemos en esta dimensión física, quizás hay muchas cosas que no vamos a entender. Pero el Señor nos va dando, nos va revelando parte de sus misterios. Y cuando el Señor nos revela, dejan de ser misterios. Para otra persona que no entienden y no hay revelación, son misterios, pero no para su pueblo, no para sus hijos. Porque ¿a cuántos aquí el Señor les revela cosas? ¿Cuántos tienen revelación de parte de Dios? Amén. Y es uno de los dones del Espíritu Santo. Ser agradecido no tiene que ver con lo que yo tenga o no tenga. Ser agradecido es una actitud hacia Dios. Es reconocerlo a Él. Es reconocer el lugar de Él en nuestra vida. Es reconocer que nada me puede quitar el lugar. Porque el número 1 está primero que el número 2. Y es reconocer que Él es el número 1. Amén. ¿Y cuándo reconocemos que Él es Dios? Cuando fallamos. Señor, te fallé. Reconozco que te fallé. Y hablamos con la verdad, como dice el Proverbio 3. Señor, yo te fallé. Y por eso el Proverbio dice misericordia y verdad. Cristo actuó con misericordia con aquellos 10 leprosos. Y muchas veces actuamos nosotros con misericordia hacia los demás. Actuamos con misericordia. En el tren, ciertas personas que vemos en las calles. Y ese es un alma que Cristo murió. Amén. Ser agradecido trae bendición, paz, y nos deja ver que somos un pueblo que depende de su Dios. Es importante tener la certeza de que nuestro Dios es todopoderoso. Él ya hizo todo por nosotros al darnos el regalo de vida eterna. Y aún así continúa bendiciendo a sus hijos. La gratitud se manifiesta en obediencia. Y la obediencia del Señor trae bendición abundante a nuestras vidas. Ser agradecido en todo. Uno de los peores problemas de la humanidad es la falta de contentamiento. Muchas veces dicen, pero ¿y por qué? Las cristianas siempre están encaradas. ¿Por qué no sonríen? ¿Por qué no tienen gozo? Siempre están con la cara larga. Y como decía el pastor, siempre están buscando algo. ¿Qué es lo que buscan? Lo que andamos buscando está aquí. Y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos. Y es ¿por qué? Porque siempre nos estamos olvidando de lo que tenemos y estamos buscando lo que no tenemos. Y eso produce tristeza, produce falta de alegría, no nos da gozo. Pero si valoráramos lo que tuviéramos, recordemos aquella narración en el libro de Reyes de la viuda y el aceite. De aquella mujer que le dijo el Señor, el profeta Eliseo, ¿qué tienes? Nada tengo, solo un poquito de aceite. Ese poquito que tenemos, hermanos, valoremos.
Con ese poquito podemos hacer tantas cosas. No necesitamos tener muchas cosas. No necesitamos ser como es aquel ni como es aquella, no. Solo necesitamos agradecerle a Dios y darle gracias y decirle: Señor, aquí estoy, yo me dispongo en tus manos. Haz lo que quieras de mí. Y ver a Dios en cada una de las circunstancias. Perdonar y decir: Señor, perdóname, yo te entrego tal situación. Y el Señor se va encargando de todas las cosas. Amén. Estás tan preocupado y ocupado en los afanes de la vida que olvidas ser agradecido. No disfrutas ni aprecias tu presente porque estás constantemente enfocado en el futuro o en cosas terrenales. El futuro no existe. Ayer ya pasó. Solo tenemos este momento, el ahora, el hoy. Este que estamos oyendo su palabra. Este es el momento que debemos aprovechar. Este es el momento que debemos decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estoy aquí. Gracias por lo que tú me has dado, Señor. Aunque esté un poquito ya me ha entrado en edad, pero gracias, Señor. Porque dice su palabra: corona de los viejos es la vejez. Es una corona llegar a viejo, mis amados. Y la juventud, divino tesoro, como dicen por ahí. Pero para la juventud llegar a la vejez, hermanos, se necesita muchas experiencias. Se necesita mucho. Pero gloria a Dios por todo, mis amados. Gloria a Dios. Mejor es, como nos dice el libro de Proverbios 31, bueno le es al hombre llevar al yugo desde su juventud. Es lo mejor. Una juventud sin Cristo, mis amados, no puede agradecer porque no conoce nada, solo va ahí desenfrenada por el mundo. Muchos pasan esa etapa de la juventud. Muchos no logran pasar esa etapa, se quedan en el camino. Yo conocí muchos amigos que no lograron pasar la etapa de la juventud. No lograron conocer a Cristo. No lograron conocer su propósito en la vida. Amén. No lograron saber para qué vinieron a este mundo. No lograron reconocer que Dios es Dios, que Jesucristo murió por nosotros. Amén. No conocieron nada de eso. Se quedaron en la juventud, se quedaron atrás, se quedaron en el camino. Pero gracias a Dios que nosotros aún estamos en el camino. Y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá, dice el Señor. Y mientras estemos aquí hay propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso el salmista en el Salmo 73 decía también: oh, enfermedad mía es esta. Olvidar la grandeza de nuestro Dios, de la obra de Dios, lo que Dios hacía con nosotros. Y eso lo enfermaba porque no agradecían lo que Dios había hecho. Y esa era su enfermedad. Todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Amén. Y muchas veces cualquier situación, a veces nos dan cualquier cosa. Así, no, hermanos, es orar primero, como dice el pastor. Es encomendando a Dios. Y el pecado nos separa de Dios. Olvidarnos de Dios, hermano, nos enferma. El no agradecer a Dios cada día por todas las cosas nos enferma más. Por eso el salmista lo decía: enfermedad mía es esta. Es olvidar las obras de nuestro Dios. Hermanos, imagínese usted un maná del cielo cada día. No tenían que trabajar, no tenían que madrugar, no tenían que pagar tren, no tenían que pagar un parqueo, no tenían que comprar un jaque para el frío, porque dice que aún la ropa crecía con ello. Hermanos, ¿y cuántas cosas nos provee el Señor cada día? Amén. Pero gracias a Dios que nosotros estamos aquí. Gracias a Dios que estamos agradecidos. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Lo que no tenemos se lo debemos a Dios. Y lo que tenemos también.
porque el Señor sabe lo que nos conviene. Y me decía una persona, bueno, hay hermanos y hermanas que si el Señor le diera $1,000,000 se van a perder. Mejor es que no se lo dé. El Señor conoce. Mientras hay otro que el Señor le puede dar 1,000,000 y van a seguir ahí. Pero hay uno que el Señor le da $1,000,000, jamás vuelven a ser cristianos. Hay otro que el Señor aún le da $25,000 y jamás van a ser cristianos. Por eso démosle gracias a Dios por todo. Amén. Como dice el apóstol Pablo, que si tenemos el techo, el abrigo y el pan, el Señor sabe lo que nos conviene. Amén. Mientras haya salud, haya vida, haya el pan, estemos vivos, podamos decir, Señor, gracias, gracias y gracias. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Dios nos llama a avanzar, pero en cada paso que damos hay una lección que aprender. Hay una lección que aprender. No cometamos el error de creer que el contentamiento es conformarse y resignarse con una situación. Bueno, estoy en esta situación, ahí me quedé, está bien, me conformo. No. Eso no es lo que Dios quiere, que tampoco estemos conformes. El Señor quiere que escalemos, el Señor quiere que indaguemos, que lleguemos a la cima. El Señor quiere que lleguemos a lo mejor. Amén. Por eso el Señor trabaja con nuestra personalidad interna. El Señor sana nuestros vacíos, sana nuestros complejos, sana nuestros traumas. Amén. Cuando venimos a Dios, Dios nos hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Porque se ha hecho un estudio en la humanidad que el 85% de la humanidad han sido niños no deseados y han sido rechazados desde el vientre de su madre. Y hubo un joven que se sentía que no valía la pena ni vivir, porque era el último de sus 7 hermanos. Y dice que cuando el padre se dio cuenta de que su esposa estaba embarazada, las cosas que dijo, hermanos, y empezó el rechazo desde allí, desde el vientre de su madre comenzó el rechazo hacia esa criatura. Y hay una problemática en el mundo, mis amados. Y hay una problemática que los médicos convencionales no entienden, ni van a entender nunca. Pero Cristo sana, Cristo rompe cadenas, Cristo abre camino en el desierto. Él da agua en las sequedales, mis amados. Él sana nuestra psiquis, Él sana nuestras emociones. Él nos hace criatura nueva. Amén. Él nos da un propósito para vivir. No más complejos de inferioridad. No más vacíos. ¿Cuántas personas se han criado sin sus padres? Y sienten un vacío en su interior. Pero aquí hay un Padre que es Cristo. El Señor nos abraza. El Señor nos da su amor. El Señor nos da un trato especial. El Señor nos hace hijos. Aquí hay una familia. Aquí hay un trato, mis amados. Las cosas cambian en Cristo. Y es una realidad, es una verdad que vivimos a diario. Aunque no seamos perfectos, aunque cometamos errores, pero estamos en Cristo. Amén. Y su palabra dice que Él no nos da la carga que no podamos llevar. Quizá hay cargas en nuestra vida, pero Dios está ahí. Amén. Dios nos llama a avanzar. Amén. Pablo dijo: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12. Y el apóstol Pablo sabía quién era Dios, confiaba en que cualquiera que fuera la circunstancia, estaba dentro de la voluntad de Dios. Y él tenía total control, era un hombre agradecido. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar.
a entender y comprender que Dios tiene control de todas nuestras circunstancias, de toda nuestra vida. Amén. Porque la logística de Dios no es nuestra logística. Por eso lo dice en su palabra en Isaías 55. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Amén. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Amén. Por eso nuestra mente infinita no cabe en la mente de Dios. Y nos conviene estar en Dios. Nos conviene agradecer a Dios. Nos conviene no olvidarnos de Dios. Nos conviene no olvidar de dónde nos sacó. Amén. Nos conviene que nosotros nada somos. Que si somos algo es por Él, de Él y para Él. Amén. Que nos ha sacado de millones y millones de personas para hacernos un pueblo diferente. ¿Para qué? Para llevarnos allá, a sus moradas, a sus pies. Amén. Aquel samaritano leproso sano dijo, reconoció a Dios y dijo, me postro a tus pies. Y a Él nos postramos, como dice su palabra. El Señor se lo dijo al mismo Satanás. Y Satanás reconoció que solo hay un Dios. Dice, al Señor tu Dios solo adorarás. Se lo dijo, al Señor tu Dios solo adorarás. Y a Él solo servirá. Amén. Y por eso estamos agradecidos. ¿Qué hay que un cristiano pida que no pueda tener? Yo me sorprendí. En estos días vi un carro que costaba 18 millones de dólares. Digo, pero Señor, ¿por qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? ¿Por la humanidad estará enferma o qué? Te doy gracias, Señor, porque tú me sanaste. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho. 18 millones de dólares se pueden hacer una mejor inversión en tu obra. ¿Cuántas necesidades en el mundo? ¿Cuántas personas pasan hambre? Hermanos, si estas personas te lo invierten en un carro. Y lo grande que me dijeron, ya están vendidos. Estos están vendidos ya. Pero damos gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que tenemos. Gracias al Señor por lo que no tenemos. Gracias al Señor por la vida. Gracias por su misericordia. Amén. Gracias por todas las cosas. Amén. Sí, denle un aplauso al Señor. Déselo. Dios ama a aquella persona que valora y aprecia las cosas que Él ha entregado. ¿Qué te ha entregado Dios, iglesia? ¿Valoras lo que Dios te ha dado? ¿O no lo valoras? ¿Crees que Dios no te ha dado nada? ¿Crees que lo que Dios te ha dado es poco? Es importante que nos demos cuenta que realmente estamos bendecidos. Basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros. El simple hecho de poder despertar en la mañana y respirar es un regalo de Dios. Olvidamos los pequeños detalles y no nos damos cuenta de las bendiciones que nos rodean. Queremos ver grandes milagros, pero no sabemos apreciar las pequeñas cosas. Amén. Vamos a estar en pie, iglesia. Podríamos seguir, pero vamos a dejarlo hasta acá. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos creen que Dios es real? ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de su presencia? Dios tiene un propósito en todas las cosas y nos da con las situaciones que nos permite vivir. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, mis amados. Y si usted está agradecido con Dios, comience a agradecerle. Comience a decirle las razones, Señor, por tal razón estoy agradecido. Dígaselo a Él. Dígale las razones por las cuales usted le agradece a Él. Diga, Señor, yo te agradezco, Padre. Yo te agradezco, Jesús, todas las cosas. Te agradezco la salvación, te agradezco el llamamiento. Te agradezco la vida, la salud. Te agradezco todas las cosas, Señor. Te agradezco que tú
Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, tú nos tienes aquí con salud, con vida, perseverando. Gracias porque podemos orar por la humanidad, Señor. Gracias porque hay una iglesia. Gracias porque, Señor, en tu mano estamos y aquí estamos, Señor, para que tú nos limpies. Para un día poder ser instrumento útil en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por esta iglesia. Gracias por el pastor. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que harás. Señor, gracias por todo. Te damos, Señor.